La finca se extendía por 40 acres de campo en Virginia, todo césped perfectamente recortado y rosas importadas que probablemente costaban más que los coches de la mayoría. John Mueller se arrodillaba en la tierra, podando un seto cerca del ala este de la casa principal, con las manos firmes a pesar del calor. Nadie miraba 2 veces a los jardineros, y ese era el propósito. 6 años atrás había dirigido operaciones en lugares que ni siquiera aparecían en los mapas. División de Actividades Especiales de la CIA, la parte de la agencia que manejaba lo que no podía reconocerse. Había sido bueno en ello, quizá demasiado. Luego ocurrió Kvele, un comandante talibán que resultó ser un activo de la CIA, inteligencia errónea que no era tan errónea, y 8 civiles muertos en un mercado porque John había apretado el gatillo basándose en una mentira vendida desde más arriba. La agencia lo enterró. John no pudo. Renunció, desapareció en la vida civil y acabó aquí trabajando para Theodore Donnelly, magnate tecnológico, contratista de defensa, un hombre cuyo apretón de manos movía mercados. Donnelly lo había contratado a través de una empresa de jardinería sin saber que su jefe de jardineros podía desmontar un fusil de asalto con los ojos vendados o hablar 4 idiomas. De eso hacía 3 años. John tenía 38 ahora y prefería dejar su antigua vida enterrada. La finca de los Donnelly era tranquila, segura, el tipo de lugar donde la peor emergencia era una helada tardía que mataba los tulipanes. Señor Mueller. John alzó la vista. Doug WGN, jefe de seguridad de la finca, estaba en la terraza. Antiguo servicio secreto, competente, pero rígido. Parecía incómodo. La señora Donnelly quiere el área de la fuente lista para el evento benéfico del jueves. ¿Puede encargarse? Ya estoy en ello, dijo John, quitándose los guantes. Virginia Donnelly apareció detrás de Doug, elegante con un traje pantalón color crema y el teléfono pegado a la oreja. Sonrió a John. Siempre lo hacía. Buena empleadora. Trataba bien al personal. Terminó la llamada y bajó los peldaños. John, los niños siguen preguntando si les enseñarás los nuevos koi, dijo. Estaban obsesionados desde que él instaló el estanque. Los gemelos, Benjamin y Milton, de 7 años, eran imágenes en espejo, con el pelo oscuro de su madre y los ojos afilados de su padre. Habían empezado a seguir a John por los terrenos, lanzándole preguntas infinitas sobre plantas, insectos y si sabía algún truco de soldado, porque habían oído a Doug mencionar que John había estado en el ejército. John había mantenido eso vago, solo ejército, dijo. Nada especial. Pasaré por la casa después de comer, prometió John. La sonrisa de Virginia se amplió, luego se apagó cuando volvió a sonar su teléfono. Miró la pantalla y suspiró. El trabajo nunca para. Theodore está en reuniones encadenadas hasta esta noche. Contratos del Departamento de Defensa. Saludó y regresó adentro, ya con el teléfono en la oreja. John volvió a su seto. Pacífico, seguro, aburrido. Prefería el aburrimiento. La llamada llegó a las 2:47. John estaba cerca de la valla oeste cuando oyó los gritos. No gritos por ver una araña, sino terror real, primitivo y crudo. Soltó las tijeras y corrió hacia la casa principal, la mano buscando instintivamente un arma que ya no llevaba. Virginia Donnelly estaba en la entrada, su teléfono destrozado a sus pies. Doug WYN la sujetaba por los hombros intentando calmarla. El Bentley de Theodore derrapó al detenerse, debía venir de sus reuniones y casi cayó del coche, con el rostro descompuesto. ¿Qué ha pasado?, exigió Theodore. Llamaron del colegio, jadeó Virginia. Se los llevaron. Se llevaron a nuestros hijos. La sangre de John se heló. Se acercó despacio, escuchando. ¿Cómo que se los llevaron? La voz de Theodore se quebró. Doug habló con la profesionalidad del entrenamiento. 2 hombres, según testigos. Se hicieron pasar por amigos de la familia para recogerlos antes. La secretaria los dejó ir. Están revisando las cámaras. El FBI, ya están avisados, interrumpió Doug. Van a enviar agentes.
John se mantuvo atrás, observando. Theodore caminaba como un animal enjaulado. Virginia lloraba. Doug hacía llamadas, coordinando con la policía local. John analizaba la escena. Sus antiguos instintos volvían sin permiso. El tiempo estaba demasiado bien calculado. El colegio había llamado hacía 30 minutos. Los secuestradores ya estarían cambiando de vehículo, quizá cruzando la frontera estatal. Era profesional. 2 agentes del FBI llegaron 90 minutos después, Nicholas Carson y Lydia Norman. Carson, de unos 40, traje impecable y sonrisa aún más impecable. Norman era más joven, de mirada afilada y escéptica. Se instalaron en el despacho de Theodore, hicieron las preguntas habituales y ofrecieron las mismas garantías de siempre. John observaba desde la puerta. Carson parecía demasiado relajado, demasiado confiado. Norman hacía el trabajo real mientras Carson hablaba de procedimientos. Entonces sonó la línea privada de Theodore, la que solo tenía la familia y socios cercanos. Todos se quedaron inmóviles. Carson asintió. «Conteste. Trazaremos». Theodore respondió con las manos temblando. «¿Hola?» Una voz distorsionada llenó la sala por el altavoz. «Theodore Donnelly. Sus hijos están vivos, por ahora». Un sollozo de Virginia atravesó el silencio. «¿Qué quieren?», imploró Theodore. «20 millones. Pero aquí está lo interesante. No vamos a vendérselo solo a usted. Los vamos a subastar. El mejor postor se queda con los 2 niños. Ahora mismo compite con 147 compradores interesados de 6 continentes. La subasta empieza en 6 horas. Le enviaremos las instrucciones». «Estáis enfermos», comenzó Theodore. 6 horas, señor Donnelly. Después de eso, sus hijos desaparecen en un mundo muy oscuro. Le sugerimos empezar a liquidar activos. La llamada se cortó. El despacho estalló. Virginia cayó en una silla. Theodore gritaba preguntas sin respuesta. La agente Norman intentaba calmar, mientras Carson salía al pasillo con el teléfono en la mano. John lo siguió. Carson lo vio y le lanzó una mirada despectiva. «¿Tú eres el jardinero?» «Paisajista», corrigió John. «No estabas haciendo un rastreo». El rostro de Carson se tensó. «¿Perdona?» La llamada duró 42 segundos. Tenías el equipo listo, pero no avisaste a tu compañera. No pediste apoyo. No rastreaste. Escucha, amigo. Esto es jurisdicción federal. Fui inteligencia militar, mintió John con fluidez. Sé cómo se ve un rastreo. Y tú no hiciste ninguno. Carson se acercó, bajando la voz. Apártate. Sabemos lo que hacemos. John lo sostuvo con la mirada. Carson fue el primero en apartar la vista y volvió al despacho. John se quedó en el pasillo con la mente acelerada. O el FBI era incompetente o Carson estaba sucio. Con un secuestro tan sofisticado, John apostaba por lo segundo. Salió afuera y sacó su teléfono. Ron Edwards contestó al segundo tono. Han pasado 3 años, John. Pensé que te habías vuelto completamente civil. Necesito un favor. Fuera de registros. Ron había sido su enlace en la CIA, uno de los pocos que apoyaron su salida. ¿Qué tipo de favor? Información sobre un secuestro. 2 niños de 7 años, llevados hoy de un colegio privado en Bland, Virginia. Red de trata con subasta incluida. Operación profesional. Silencio. Dios, ¿estás implicado? Trabajo para el padre. Y el FBI es lo que me preocupa. Más silencio. Haré llamadas. Dame 20 minutos. John colgó y recorrió los terrenos pensando. 6 horas. Los secuestradores necesitaban un lugar seguro para retener a los niños y manejar la subasta en línea, un sitio aislado pero con internet de alta velocidad y seguridad. Un sitio donde se sintieran protegidos.
Eso significaba algo local. No habían tenido tiempo de moverlos lejos. Esto estaba planeado: vigilancia, reconocimiento, estudio de rutinas. John examinó la entrada. El Range Rover de Virginia seguía donde ella lo dejó. El colegio estaba a 12 minutos. La misma ruta cada día, la misma hora, predecible. Estudió la línea de árboles más allá de la valla. Si él hiciera vigilancia, la colocaría allí. Cresta norte, línea de visión clara hacia la casa y la entrada. Su móvil vibró. Ron. Tus chicos están en problemas serios, dijo Ron sin rodeos. La subasta es real. Foro de la web oscura, invitación cifrada. Llevamos 18 meses rastreándolos, pero no podemos identificar al líder. Lo llaman el corredor. Podría ser uno o varios. Se especializan en objetivos de alto valor, hijos de diplomáticos, familias ricas, cualquiera cuya desaparición genere titulares. Y compradores no faltan. Los hijos de tu multimillonario encajan perfecto. El agente del FBI en escena, Nicholas Carson, ¿qué sabes de él? Teclas. Historial limpio. 12 años en el buró. Mayormente delitos financieros. Transferido recientemente a la unidad de crímenes contra menores. Pausa. Eso es raro. ¿Por qué? Porque ese traslado normalmente lleva meses de papeleo y formación. El suyo se aprobó en 3 semanas. Alguien lo aceleró. Las sospechas de John se solidificaron. Él es el infiltrado. No puedo probarlo. Pero si lo es, los niños ya están perdidos. Estos tipos no dejan cabos sueltos. Los moverán, los esconderán, y cuando la subasta termine será imposible rastrearlos. John miró su reloj. 5 horas y 18 minutos. Necesito ubicaciones. Asociados, casas seguras, lo que tengas. John, esto no es Afganistán. No puedes solo, no pido permiso. Te enviaré lo que tenemos, pero John, esta gente es brutal. Han matado testigos, eliminado competencia. Si vas a hacer lo que creo, gracias, Ron. Colgó y volvió a la casa. El despacho era un caos. Theodore estaba en 3 teléfonos a la vez intentando reunir 20 millones en horas. Virginia permanecía inmóvil, con la mirada vacía. Norman trabajaba en su portátil. Carson había desaparecido. John lo encontró fuera, fumando junto a su sedán del buró. «No fumas», dijo John acercándose. Carson giró, molesto. «¿Y tú cómo lo sabes?» «No olías a tabaco antes. No tienes manchas de nicotina. Viniste aquí a hacer una llamada que no querías que oyeran». Carson dejó caer el cigarrillo sin encender. «Empiezas a molestarme, jardinero». «Bien». John se acercó más. «Te diré lo que creo, que tú sabías que esto iba a pasar. Que estás coordinado con los secuestradores. Y que has venido para garantizar que Theodore pague en vez de que encuentren a sus hijos». La mano de Carson derivó hacia su cadera. «Esa es una acusación grave. Demuéstrame que me equivoco. Rastrea la próxima llamada. Investiga de verdad en vez de hacer de barrera. Última advertencia. Apártate». John sonrió, frío. «¿O qué? ¿Me arrestarás? Adelante. A ver cómo queda cuando le diga a tu compañera lo que sé». Se quedaron mirándose. Carson cedió primero, subió a su coche y se largó. John lo observó irse y volvió dentro. Encontró a Theodore en el despacho, rodeado de asesores financieros. «Señor, necesito hablar con usted en privado». Theodore lo miró, desesperado. «Ahora no, John. Estoy intentando, puedo recuperar a sus hijos». La sala quedó muda. Virginia se puso de pie. Norman alzó la vista. Theodore lo miró fijo. «¿Qué has dicho?» John cerró la puerta. «Fui inteligencia del ejército, señor Donnelly. CIA,
División de Actividades Especiales. He dirigido operaciones en 14 países. He rastreado gente que no quería ser encontrada. Puedo encontrar a Benjamin y Milton. El agente del FBI, Carson, está comprometido. Trabaja con los secuestradores. Virginia jadeó. Norman se puso tensa. Esa es una acusación gravísima. La pueden investigar después de que los niños estén en casa, dijo John. Señor Donnelly, puedo hacerlo, pero necesito recursos y necesito que confíe en mí. Theodore miró a su esposa y luego a John. ¿Qué necesitas? Dinero para equipo, acceso a los archivos de sus sistemas de seguridad y que nadie se interponga. Si mientes, no pierdo nada. Ya lo habría perdido igualmente, dijo Theodore. Pero si tengo razón, sus hijos estarán en casa en 4 horas. Theodore tomó su decisión. Hazlo. Lo que necesites. John miró a Norman. Agente, usted parece querer resolver esto. Ayúdeme o no, pero si lo hace, entienda que no iremos por el libro. Norman dudó y luego asintió. Esos niños son lo que importa. ¿Qué necesita? Mantenga a Carson lejos. Distráigalo, confúndalo, no me importa cómo. Solo deme espacio. Cuando Norman se fue, John abrió los archivos de seguridad en el ordenador de Theodore. Retrocedió 2 semanas en las grabaciones. Allí estaba, una furgoneta blanca aparcada en la carretera de acceso con vista a la finca. La misma furgoneta 3 días distintos, siempre entre las 2 y las 3 de la tarde, justo cuando los niños regresaban del colegio. Amplió la matrícula, vehículo de alquiler reportado como robado 4 días atrás. Clásica distracción. Pero el conductor había sido descuidado. En un fotograma, salió a ajustar la cámara y su rostro quedó medio visible. John corrió la imagen por reconocimiento facial, usando herramientas de la CIA a las que técnicamente ya no tenía acceso, pero Ron le había dado una vía trasera. 90 segundos después apareció un resultado. Mickey Kaufman, delincuente menor, especializado en allanamientos y robos de vehículos, última dirección conocida en Baltimore. Pero más interesante era su lista de asociados. Gregory Webb. John abrió su expediente. 43 años, múltiples arrestos por prostitución y proxenetismo, 2 condenas, 3 años cumplidos. Desde su última salida, hacía 7 años, había desaparecido. Sin detenciones, sin empleo conocido, pero registros financieros mostraban un nivel de vida muy superior al que debería. El paquete de información de Ron llegó y John cruzó datos. Webb aparecía en la investigación de trata. No era el líder, era un mando medio, encargado de la adquisición, identificaba objetivos, organizaba los secuestros y entregaba la mercancía. Y según un informe de vigilancia de hace 6 meses, Webb frecuentaba una propiedad en la zona rural de Maryland, una vieja granja de 50 acres convertida en un supuesto salón de eventos casi sin eventos. Cobertura perfecta. John miró la hora. 4 horas y 41 minutos. Se puso de pie y apartó a Theodore. Sé dónde están. Me voy ya. Voy contigo, dijo Theodore. No. Usted se queda. Finja que está reuniendo el dinero. Si sospechan que no está cumpliendo, moverán a los niños, o peor. John, señor Donnelly, he hecho esto antes. Confíe. Theodore miró a su esposa y luego a John. Tráelos a casa. John cogió las llaves de su camioneta y fue al garaje. Tenía un trastero a 30 millas, uno que había conservado desde sus días en la CIA, aunque juró no necesitarlo jamás. Dentro estaba todo lo que creía haber dejado atrás. Hora de ver si aún recordaba ser John Mueller, operativo. El trastero olía a aceite de armas y arrepentimiento. Encendió las luces revelando los restos organizados de su antigua vida. Armero, equipo táctico, comunicaciones y una mochila siempre lista. Actuó rápido. Glock 19, supresor, 2 cargadores, cuchillo, chaleco táctico, placa balística, visión nocturna, bridas, botiquín,
todo lo necesario para una extracción en territorio hostil. Sus manos se movían solas, memoria de 1000 operaciones. Comprobó armas, probó equipo, planeó el enfoque. Lo había hecho en Siria, Irak, Afganistán, Somalia. Ahora lo haría en Maryland por 2 niños de 7 años que alimentaban koi. Se cambió a ropa oscura, se colocó el chaleco y cargó todo en su camioneta. Conducir hasta la propiedad de Webb llevaría 90 minutos. Le quedaban 3 horas para planear y ejecutar. Poco tiempo, pero había trabajado con menos. Su móvil sonó. Ron otra vez. Tengo imágenes térmicas por satélite de la propiedad, dijo Ron. Estoy moviendo hilos que no debería, pero son niños. 8 firmas térmicas en el edificio principal. 2 pequeñas. Probablemente tus niños. 6 adultos. Localizaciones. La mayoría en la segunda planta, parece que operan desde el antiguo dormitorio principal. Las 2 firmas pequeñas están en la planta baja, esquina noreste, habitación aislada. John procesó todo, visualizando el plano. Cámaras en las entradas, sensores de movimiento en el perímetro. John, no tienes respaldo. No tienes equipo de extracción. Sé lo que no tengo. Entonces sabes que esto es suicida. Lo sería si intentara ser sutil, dijo John. No voy a serlo. Colgó y condujo hacia el norte, su mente trazando escenarios. 6 hostiles, probablemente armados, en posición defensiva con rehenes. Un asalto estándar pondría en riesgo a los niños. Necesitaba atraer a los secuestradores hacia afuera, dividirlos, generar caos, obligarlos a reaccionar. Un mensaje de Norman: Carson ha vuelto. Está preguntando por ti. ¿Cuánto lo distraigo? John respondió: 2 horas. Después ya no importa. La granja apareció al anochecer, exactamente como la describió Ron. Casa principal, 2 cobertizos, campos vacíos alrededor. La entrada estaba cerrada con un portón y una cámara en el poste. Sensores enterrados, probablemente. John aparcó a 1 milla y avanzó entre el bosque por el este, donde el arbolado llegaba más cerca. Se movió en silencio, usando terreno y sombras, habilidades afiladas durante 2 décadas. Llegó al perímetro y observó. Luces encendidas en la segunda planta, sombras moviéndose. La planta baja estaba oscura salvo por una habitación en la esquina noreste, justo como dijo Ron. Su auricular chisporroteó. John, monitorizo sus comunicaciones. La subasta ha empezado. La puja arranca en 10 millones. John miró su reloj. 2 horas y 15 minutos. Sacó su teléfono y llamó a Theodore. ¿Están vigilando sus cuentas? Sí, dijo Theodore. Enviaron instrucciones. Están siguiendo todo. Transfiera 5 millones a la cuenta que dieron. Haga ver que está teniendo problemas para reunir el resto. ¿Qué? Dijeron 20. Hágalo. Y Theodore, encienda todas las luces de su casa. Que sea obvio que está ahí. Que el FBI está ahí. Que crean que controlan la situación. Colgó y se acercó más a la casa. Desde ese ángulo vio por la ventana de la planta baja una puerta reforzada, probablemente cerrada desde fuera. Y tras la ventana, en el suelo, atados espalda contra espalda, Benjamín y Milton. Asustados, pero ilesos. Una frialdad se asentó en el pecho de John. Esa gente había cometido un error fatal. Habían secuestrado niños, los hijos de su empleador, críos que le habían enseñado sus dibujos, que le preguntaban por los insectos y se reían cuando él hacía saltar a los koi para que cogieran la comida. John dejó la CIA para dejar de matar, pero eso no significaba que hubiera olvidado cómo hacerlo. Rodeó la parte trasera de la casa. Las cámaras cubrían puertas y ventanas, pero no el conducto de ventilación de la vieja caldera de gasoil. Había visto el panel de acceso exterior en las imágenes por satélite. Era un cuadrado de 30 centímetros, estrecho pero manejable. Se acercó en silencio, probó el panel. Sin cerrar,
Descuidados. Lo abrió y se deslizó dentro, avanzando por el sistema de conductos como un fantasma. El metal apenas crujió. Emergió en el sótano, una sala húmeda llena de muebles viejos y cajas de almacenaje. Arriba oyó voces. Risas. Esa gente se sentía segura. No debían. John se movió hacia las escaleras y subió sin hacer ruido. La planta baja era un pasillo largo con habitaciones a ambos lados. La prisión de los niños estaba al fondo. Entre él y ellos había al menos 2 hostiles, quizá más. Comprobó su Glock, cargador lleno, bala en recámara, supresor bien ajustado. Entonces su auricular chisporroteó. John, las pujas acaban de alcanzar 15 millones. El pago de Theodore aparece como pendiente. Se están poniendo suspicaces. John pulsó 2 veces el micrófono a modo de confirmación y avanzó. El primer hostil estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. John cruzó la distancia en 3 zancadas silenciosas y lo sujetó por detrás en una llave de estrangulamiento, cortando el flujo de sangre al cerebro. El hombre se desplomó en 7 segundos. John lo recostó con cuidado, le ató muñecas y tobillos con bridas y le metió un trapo en la boca. 1 menos, 5 por delante. Una voz gritó desde arriba: «Mickey, trae el café cuando esté». Mickey, el hombre de las grabaciones, yacía inconsciente en el suelo de la cocina. John agarró la cafetera y subió las escaleras con la cabeza baja, confiando en que la iluminación tenue lo camuflara el tiempo suficiente. La sala de subastas estaba exactamente donde Ron había dicho. 6 personas agrupadas alrededor de portátiles, mirando cómo subían las pujas. Gregory Webb estaba en el centro, un hombre delgado, de ojos muertos y sonrisa satisfecha. 17 millones, dijo Webb. Señores, hoy estamos imprimiendo dinero. John dejó la cafetera con fuerza sobre la mesa, obligándolos a mirarlo. En ese segundo de confusión, desenfundó el arma. Manos arriba, ahora. La sonrisa de Webb desapareció. Una mujer a su izquierda fue a sacar una pistola y John le disparó en el hombro. El estampido amortiguado sonó lo bastante fuerte como para congelar al resto. La próxima persona que se mueva, muere, dijo John con calma. De rodillas, manos detrás de la cabeza. Obedecieron aterrados. John rodeó la sala, pateando las armas lejos, poniendo bridas a todos. Webb le clavaba la mirada. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Tenemos compradores. Sé exactamente lo que he hecho, dijo John. ¿Dónde están los otros 2? El gesto de Webb vaciló. John esbozó una sonrisa. Abajo, vigilando a los niños. Probablemente han oído el disparo y vienen hacia aquí. Esto es lo que va a pasar ahora. Los vas a llamar y les dirás que revisen a Mickey en la cocina. Cuando entren, yo los tumbo. O no lo haces, y disparo a todos los de esta sala, empezando por ti. Webb tragó saliva y asintió. John le puso un teléfono en la mano, manteniendo la pistola apoyada en su sien. Webb marcó. Iré a mirar a Mickey. Me ha parecido oír algo. Pasos en las escaleras. Aparecieron 2 hombres, armas desenfundadas. John les disparó a ambos en las piernas antes de que pudieran reaccionar. Cayeron gritando. 8 hostiles, 8 neutralizados, 3 minutos. John puso bridas a los recién llegados y se enderezó. Vuestra subasta se ha acabado. Vuestra red se ha acabado. Vais a una prisión federal donde pasaréis el resto de vuestra vida convertidos en exactamente aquello en lo que transformabais a esos niños, mercancía. Sacó el móvil y llamó a la agente Norman. Propiedad asegurada. Enviad refuerzos y ambulancias. Múltiples heridas de bala, no mortales. John, Carson va de camino hacia allí. Él, perfecto. Dile que traiga forenses del FBI. Querrán documentar los servidores. Toda la operación está en esos portátiles. Colgó y bajó. La puerta de los niños seguía cerrada con llave.
La echó abajo de una patada. Benjamín y Milton levantaron la vista, el terror transformándose en reconocimiento. Señor Mueller. John enfundó el arma y se arrodilló, cortando sus ataduras. Chicos, vuestro padre me ha enviado para llevaros a casa. Se lanzaron sobre él, sollozando. John los abrazó, sintiendo como algo se resquebrajaba dentro de los muros que había levantado con tanto cuidado. «¿Los hombres malos se han ido?», susurró Milton. «Sí, se han ido. Ahora estáis a salvo». John cargó con los dos, uno en cada brazo, y salió al exterior. Los niños le enterraron la cara en los hombros mientras las luces rojas y azules aparecían en la entrada. El coche de Norman encabezaba la caravana, seguido por la policía estatal de Maryland y las ambulancias. Norman se acercó con el arma desenfundada, luego la guardó al ver a John con los niños. «¿Están?» «Están bien. Dentro, todos neutralizados. La de la herida en el hombro necesita atención urgente. Los demás pueden esperar». El sedán de Carson derrapó al detenerse. Salió hecho una furia. «Has agredido a sospechosos federales. Has contaminado mi escena del crimen». «¿Tu escena del crimen?», le cortó Norman. «Si ni siquiera estabas aquí. ¿Y cómo sabías de este lugar? Nosotros nunca lo notificamos». Carson se quedó helado al darse cuenta de su metedura de pata. John sonrió. «Porque ha estado trabajando con ellos», dijo John. «Revisad sus cuentas, sus comunicaciones. Ahí está todo». Norman asintió hacia dos agentes estatales. «Detengan al agente Carson. Ahora». Mientras Carson era esposado y escuchaba sus derechos entre gritos de falsas acusaciones y detención ilegal, John acompañó a los niños hasta una ambulancia. Los sanitarios los revisaron mientras John se apartaba para dejar paso a Theodore y Virginia. El reencuentro fue desordenado, lleno de lágrimas y precioso. Theodore miró a John por encima de las cabezas de sus hijos, articulando dos palabras: «Gracias, gracias». John asintió y se dio la vuelta. Su trabajo estaba hecho. Pero cuando se dirigía a su camioneta, la voz de Ron sonó en su auricular. «John, estamos analizando los portátiles. La red de subastas es más grande de lo que pensábamos. Clientes en 30 países. Y hay algo más». «¿Qué?» Webb no era el corredor. Él respondía ante alguien. «Alguien sigue ahí fuera». John se detuvo. «¿Quién?» Usaban un nombre en clave en los servidores: «El pastor». Y John: «Hay un mensaje. Saltó hace 5 minutos, después de que cerraras la subasta. Dice: dile al jardinero que acaba de hacerse un enemigo muy poderoso. Hablaremos pronto». John miró de nuevo la casa, a los niños a salvo en brazos de sus padres, a los secuestradores siendo metidos en los coches patrulla. Había ganado esta batalla, pero al parecer la guerra no había terminado. «Que vengan», dijo John en voz baja. «Ya no me voy a esconder». Pasaron 3 días antes de que John volviera al trabajo. Theodore insistió en que se tomara un descanso, le ofreció una prima que pagaría un año entero de gastos. John aceptó el tiempo libre, rechazó el dinero. No lo había hecho por un pago. La finca se sentía distinta ahora, más silenciosa, pero un silencio con peso. El FBI había invadido el lugar durante 48 horas, documentándolo todo, entrevistando a todo el mundo. La agente Norman dirigió la investigación y había sido minuciosa. Carson estaba bajo custodia, su casa y sus finanzas destrozadas por los auditores federales. Habían encontrado de todo: comunicaciones cifradas, cuentas en el extranjero, pruebas de 7 secuestros anteriores en los que había colaborado. Pero el pastor seguía siendo un fantasma. John estaba arrodillado en el rosal cuando Benjamín y Milton lo encontraron. Eran distintos desde el rescate, más callados, con pesadillas, según Virginia, pero seguían buscando a John, seguían pegados a él por los terrenos. «Señor Mueller», dijo Benjamín en voz baja, «¿podemos preguntarle algo?»
John dejó las tijeras de podar. Claro. ¿De verdad estuvo en el ejército?, preguntó Milton. Porque esos hombres tenían pistolas y usted no estaba asustado. John sopesó la respuesta. Claro que estaba asustado, pero tenía más miedo de lo que os pasaría si no actuaba. Mamá dice que nos salvó la vida. Vuestros padres habrían pagado el dinero. Habríais estado bien. Benjamín negó con la cabeza. Les oímos hablar. Los hombres malos. Dijeron que aunque papá pagara, no podían dejarnos ir porque les habíamos visto la cara. Iban a... La voz del niño se quebró. John los atrajo a ambos. Ahora estáis a salvo. Eso es lo que importa. Se quedaron así un rato, hasta que Virginia los llamó a comer. Cuando salieron corriendo, John vio a Theodore observándolos desde la terraza. El multimillonario se acercó y se sentó en el banco de piedra junto a los rosales. Gracias, dijo. Sé que ya lo he dicho, pero seguiré diciéndolo. Me devolviste a mis hijos. Solo hice lo que había que hacer. El FBI dice que la red es enorme. Internacional. La están desmantelando, pero llevará años. Theodore hizo una pausa. La agente Norman también dijo que rechazaste el programa de protección de testigos. Les preocupa que haya represalias. Puedo arreglármela solo. Lo sé. He visto los informes. Desclasificaron lo suficiente para confirmar lo que me contaste. John Mueller, División de Actividades Especiales de la CIA, operativo condecorado, misiones exitosas en 5 continentes. Theodore se inclinó hacia adelante. Te fuiste de la agencia, te construiste una vida nueva, y yo te he arrastrado de vuelta a ese mundo. Eso es culpa de los secuestradores, no tuya. En cualquier caso, no estoy cómodo con que estés expuesto. Así que tengo una propuesta. Theodore sacó una carpeta. Estoy creando una nueva división en Donnelly Industries, consultoría de seguridad privada. Legal, legítima, pero para situaciones donde la seguridad tradicional no es suficiente. Quiero que tú la dirijas. John tomó la carpeta sin abrirla. Soy jardinero. Eres un soldado fingiendo ser jardinero porque querías paz. Pero paz no es lo mismo que esconderse. Trabaja para mí oficialmente. Ayuda a personas que necesitan el tipo de ayuda que solo alguien con tus capacidades puede ofrecer. Dejé esa vida porque estaba cansado de matar. Entonces no mates. Extrae, rescata, protege. Usa esas habilidades para salvar gente en vez de... Theodore se detuvo. Lo siento. No sé qué pasó para que te fueras. John guardó silencio un momento. Coble. Hace 3 años, mala inteligencia acabó con 8 civiles muertos, incluidos 2 niños. Yo apreté el gatillo porque creí lo que me dijeron. Más tarde supe que la información se había fabricado por alguien que quería ascender, dispuesto a sacrificar a una familia entera para eliminar a un objetivo que resultó ser nuestro propio activo. Dios, no podía seguir. No podía confiar en que a los que daban las órdenes les importara de verdad la misión o las víctimas. Así que me fui. John miró la carpeta. ¿Qué te hace diferente? Que te estoy pidiendo que salves gente, no que la mates. Que tú elegirás las misiones, las reglas, las decisiones. Y que esos son mis hijos, John. Ya sé qué clase de hombre eres. Abre la carpeta. Dentro había contratos, documentos legales, un salario obsceno, pero también parámetros de misión, protocolos operativos, todo pensado para mantener el trabajo legítimo y enfocado en amenazas reales. Lo pensaré, dijo John al fin. Theodore asintió y se levantó. Es lo único que pido. Pero John, aceptes o no, ahora eres familia. Esos niños te adoran. Virginia y yo te lo debemos todo. Si necesitas algo, lo que sea, llama. Cuando Theodore se fue, John se quedó en el jardín pensando. Ron le había enviado actualizaciones de la investigación.
La red que habían desmantelado era enorme. Cientos de víctimas en una década, miles de millones en transacciones. Gregory Webb estaba colaborando, dando nombres y ubicaciones a cambio de una condena un poco menos horrible. Pero el pastor seguía escabulléndose. Sin nombre, sin rostro, solo un fantasma orquestando horrores en la sombra. El móvil vibró. «Tengo algo», dijo Ron. «Webb está cantando y acaba de darnos una dirección. Una casa segura del pastor o una de ellas. Un sitio en Virginia Occidental, en la montaña. Podría ser una trampa, pero mándame la dirección». «John, esto ahora es asunto del FBI. Tienen un grupo especial. ¿Cuánto tardarán en estar autorizados para moverse?» «Silencio. Días. Quizá una semana. Burocracia. Manda la dirección». John colgó y miró la carpeta que Theodore le había dado. Luego miró la finca, la casa donde dos niños estaban aprendiendo a sentirse seguros otra vez. Quizá Theodore tenía razón. Quizá esconderse no era la respuesta. Quizá la única forma de tener paz era asegurarse de que monstruos como el pastor no pudieran volver a hacer daño. Sacó el móvil y escribió a Theodore: «Acepto el trabajo, pero primero tengo un asunto pendiente». La respuesta llegó de inmediato: «Lo que necesites». John se levantó y caminó hacia su camioneta. Era hora de presentarle al pastor al lobo que habían despertado sin querer. La dirección que le envió Ron lo llevó a una antigua explotación maderera en los Apalaches, abandonada hacía décadas pero renovada recientemente. John pasó 2 días vigilando la propiedad desde un risco, anotando patrones. 3 hombres en el lugar, turnos rotativos, un solo vehículo, un todoterreno blindado, sistema de seguridad de alta gama pero con hardware antiguo, más fácil de hackear. La tercera noche, John se decidió. Cortó la electricidad de la propiedad a las 2 de la madrugada y entró por la misma clase de vulnerabilidad de siempre. Infraestructuras viejas que los criminales ricos creen seguras, pero nunca actualizan bien. Dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. El equipo de seguridad corría de un lado a otro revisando interruptores, convencidos de que era un apagón normal. John se movía en la oscuridad como humo, reduciéndolos uno a uno. Estrangulamientos rápidos y silenciosos. Nada de matar. Él ya no era ese hombre. El dormitorio principal estaba en la segunda planta. John echó la puerta abajo y se encontró a un hombre de unos 60 años, canoso, de porte respetable, sentado con calma ante un escritorio a pesar del caos de abajo. «El famoso John Mueller», dijo el hombre. «He oído mucho sobre usted». «¿Tú eres el pastor?» «Es uno de mis nombres». El hombre, sin identificación ni un solo objeto personal en la habitación, estudió a John con inteligencia fría. «Me has hecho perder una cantidad considerable de dinero. La subasta de los Donnelly habría sido espectacular. En su lugar, has destrozado años de trabajo». «Me alegro», respondió John. El pastor se recostó. «¿Sabes cuánta gente depende de mi red? Políticos, empresarios, gente influyente que ha invertido en nuestras operaciones. No has destruido una simple empresa criminal, señor Mueller. Has pateado un avispero. Entonces me ocuparé de las avispas». El pastor sonrió. «Seguro que sí. Dime, ¿se siente bien jugar a héroe? ¿Salvar niños? ¿Eso limpia lo que hiciste en Coble?» La mano de John no tembló. «No sabes nada de Coble. Lo sé todo sobre ti. Tu expediente de la CIA, evaluaciones psicológicas, toda la historia trágica. Un buen hombre roto por malas órdenes, intentando redimirse entre Mantillo y Rosales. Enternecedor. Levántate. Nos vamos». «¿A dónde?» «A Custodia Federal. Aunque me arresten, estaré fuera en 5 años. Hombres como yo no se quedan entre rejas. Tenemos demasiados amigos bien situados». John se acercó. «Entonces me aseguraré de que no vuelvas a levantarte. No me matarás. Ya no eres ese. Eres el héroe ahora.
Y los héroes no ejecutan a hombres desarmados. John lo observó. Ese monstruo había orquestado torturas y trata de niños con la misma serenidad con la que otros hablan de inversiones. El pastor tenía razón. John no podía simplemente dispararle, pero había otras formas. Tienes razón, dijo John. No te mataré, pero me aseguraré de que todos sepan exactamente quién eres. Le puso bridas y sacó el móvil, activando la cámara. Di tu nombre. No pienso hacerlo. John abrió un archivo que le había enviado Ron, documentación de la red del pastor, fotos de víctimas, registros de transacciones. Entonces lo diré yo. Eres Danny Guzman, ex alto cargo del Departamento de Estado, actual director ejecutivo de Guzman International Holdings, y llevas 12 años dirigiendo una red mundial de trata de menores. La calma de Guzman se resquebrajó. No puedes probarlo. Gregory Webb ya te delató. El agente Carson te delató. Cada servidor, cada transacción, cada comunicación, el FBI lo tiene todo. Pero hay un problema. Eso llevará tiempo, meses, años, y como tú mismo dijiste, tienes amigos. John dejó el teléfono sobre la mesa, la cámara aún grabando. Así que en vez de esperar, me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que eres. Este vídeo estará en todas las noticias, en todas las redes sociales y bases de datos policiales antes del amanecer. Tu cara, tu nombre, tus crímenes. El FBI puede tomarse su tiempo construyendo el caso. Tú ya estarás condenado en la opinión pública. Estás loco. Mis abogados, tus abogados no pueden ayudarte. Tampoco tus amigos. Porque todos sabemos qué les pasa a los tratantes de niños en una prisión federal. Especialmente a los ricos que se creen intocables. A los otros presos no les gustan los de tu especie. Y los guardias miran hacia otro lado. John se inclinó. Quería saber si salvar a esos niños me hizo sentir mejor por lo de Coble. No fue así. Nada lo hará. Pero lograr que pases el resto de tu vida en un infierno creado por ti mismo, eso sí me ayudará a dormir. Arrastró a Guzman escaleras abajo, pasando junto a su equipo de seguridad inconsciente y lo ató al portón de la entrada. Luego llamó al número de emergencias, a la policía estatal, al FBI y después a todos los medios importantes que se le ocurrieron. Hay un fugitivo buscado atado a una verja en la Ruta 41, a la altura del Mojón 67, dijo a cada uno. Danny Guzman, también conocido como el pastor. Es el líder de la red de trata de menores de la que lleváis meses hablando. Será mejor que os deis prisa antes de que alguien más lo encuentre. Cuando John se alejó conduciendo, la primera furgoneta de noticias ya se acercaba. Detrás, las luces de la policía iluminaban la carretera de montaña. El pastor estaba atrapado en su propio foco y no habría escapatoria. John regresó a la finca de los Donnelly al amanecer. Aparcó la camioneta, cubierto de polvo y agotado, y encontró a Theodore esperándolo en la terraza con café. «He visto las noticias», dijo Theodore, tendiéndole una taza. Danny Guzman. Lo llaman el mayor golpe contra la trata en décadas. Está hecho. ¿Seguro? John pensó en los servidores, la red, todos esos compradores y vendedores repartidos por el mundo. El FBI tiene trabajo para rato, pero el liderazgo ha caído. La red está fracturada. Tardarán años en reconstruir algo y trabajarán bajo vigilancia constante. Gracias a ti. Gracias a mucha gente haciendo su trabajo. John dio un sorbo. El café estaba perfecto. Theodore recordaba cómo le gustaba. Tu oferta sigue en pie. Theodore sonrió. Por supuesto, ¿cuándo puedes empezar? Cuando termine de arreglar la fuente y después de enseñar a Benjamín y Milton a podar rosas como es debido. Tómate tu tiempo. Theodore se levantó, luego se detuvo. John, sé que lo que hiciste ahí fuera no fue precisamente según el manual. Pero esos niños, mis hijos, están vivos porque tú hiciste lo que otros no podían o no querían hacer. Eso importa más de lo que sabré decir jamás.
Cuando se fue, John se quedó en la terraza mirando cómo el sol trepaba sobre la finca. En algún lugar, Benjamín y Milton dormían tranquilos. En algún lugar, agentes federales registraban escenas de crimen y armaban casos. En algún lugar, Danny Guzman empezaba a comprender que ni el dinero ni las conexiones podían salvarlo de lo que se había convertido. Y allí, John Mueller estaba exactamente donde debía estar. Sin esconderse, sin huir, simplemente listo para lo que viniera después. El móvil vibró. «John, estás siendo tendencia en Twitter», dijo Ron. «Alguien filtró tu pasado. No todo, pero lo suficiente. Héroe jardinero. Ahora eres famoso». «Genial», murmuró John. «La CIA quiere hablar contigo de manera extraoficial. Hay operaciones donde podrían usar tu experiencia». John vio a un ciervo salir del arbolado y ponerse a pastar tranquilamente junto al rosal. «Diles que estoy ocupado», dijo. «Tengo un trabajo nuevo, y esta vez lo haré a mi manera». Colgó y terminó el café mientras la finca despertaba a su alrededor. Virginia apareció en el balcón y le saludó con la mano. Los niños pronto bajarían, preguntándole otra vez por los peces, por los bichos, por todas esas pequeñas maravillas que habían aprendido a apreciar después de enfrentarse a la oscuridad. John había pasado 3 años intentando desaparecer, intentando olvidar quién había sido y lo que había hecho. Pero quizá la redención no consistía en olvidar, sino en usar lo aprendido, en ser quien eras para evitar que otros sufrieran. Se levantó y caminó hacia el jardín, trabajo por hacer, vida por vivir, y si los monstruos volvían a llamar a su puerta, aprenderían la misma lección que el pastor. Algunos jardines tienen espinas, y este jardinero aún recordaba cómo hacer sangre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Gracias por tu tiempo. Y si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete al canal. Eso me ayudaría muchísimo.